Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Emboscado. En esta ocasión nos proponemos comentar tres obras del escritor y pensador alemán Ernst Junger, reunidos en un volumen de 142 páginas. Se trata del ensayo sobre el dolor, la movilización total y fuego en movimiento. Yo tengo aquí una edición de la editorial Tusquets, con traducción de Andrés Sánchez Pascual, que reúne estos tres escritos que dentro de la obra de Ernst Junger son bastante importantes. ¿Qué caracteriza a estos escritos? Su brevedad, pero también su contundencia. Hay que leerlos en relación con las consideraciones expuestas que hizo Ernst Junger en su ensayo de 1932, El Trabajador. Durante este video vamos a analizar ideas centrales de estos tres ensayos y voy a compartirles algunos fragmentos que seleccioné para poder comprender un poco más las ideas que el autor presenta. ¿Qué otra cosa tienen en común estos tres escritos, aparte de estar vinculados con el ensayo del trabajador? En el prólogo que yo tengo aquí en esta edición, Junga nos dice que a estos tres ensayos les es común la discusión con el progreso, en especial con la prepotencia de la técnica, la cual está avasallando nuestro siglo en todos los terrenos, en una secuencia cada vez más rápida. En estos ensayos fue visto con anticipación, creo, algo que en aquel entonces nos fascinaba y que hoy más bien nos angustia. Palabras escritas por Ernst Junger en 1995 y pues también constituye una visión retrospectiva no solo de su propia obra, sino de las situaciones o de las realidades mundiales que se tratan en estos escritos. Vamos a ir abordando uno a uno. Empezaremos por el ensayo sobre el trabajador, perdón, sobre el dolor, que está muy vinculado o que continúa con las consideraciones expuestas en El Trabajador y que constituye uno de los ensayos que le dieron más prestigio a Ernst Junger como pensador. El ensayo sobre el dolor, publicado en 1934, analiza desde dos ángulos el concepto de dolor. El concepto de dolor o de sufrimiento en general y el concepto de dolor o sufrimiento en el sentido del que experimenta el hombre dentro de una sociedad cada vez más tecnificada, más dominada por la técnica, por la tecnología, por lo tanto más enferma cada vez, llena de ideología y de totalitarismo en cualquiera de las formas que éste se presente. Junga se da cuenta que este sistema enfermo le hace al ser humano unas exigencias brutales, pues la vida del ser humano ahora resulta despreciable, reemplazable como si fuera un tornillo dentro de una gran máquina, y se la trata como un objeto. Esto significa que también asistimos a una cosificación de la vida humana, según el autor. Desde el otro punto de vista, el dolor o el sufrimiento humano en general, Junga comenta que el dolor es uno de los fenómenos inevitables, ineludibles del orden del mundo. Por lo tanto, sería absurdo tratar de eludirlo. Más bien hay que enfrentarlo. Nos asegura, nos comenta, que las riquezas, el estatus, el dinero, la prominencia, la fuerza física o el poder, sin importar cuál sea su fuente, no constituyen un seguro ni una protección efectiva contra el golpe del dolor. Al contrario, hay que abrazar y aceptar el dolor como parte o como realidad de la vida humana, pues mediante el dolor, el ser humano, dice Junga, mantiene un contacto con la realidad objetiva y la disciplina, pues el dolor, en palabras del autor, es la auténtica piedra de toque de la realidad. El dolor también, y esto es uno de las notas más distintivas que Junga le da al concepto de dolor que trata en el ensayo,
es que el dolor disciplina y purifica. Prepara al espíritu prepara al espíritu para el sacrificio en pos de un objetivo de orden superior, y de alguna manera esto brinda la capacidad de distanciarse incluso de la propia vida, es decir, de sacrificarse si es necesario. Y esto, si ustedes se dan cuenta, tiene una vinculación con un etos guerrero. Sacrificio, disciplina, purificación, valor. Junga ve la vida como un combate, como una lucha constante. Y esto se explica gracias a su experiencia que tuvo como soldado en la Primera Guerra Mundial. Esa experiencia quedó retratada en su primera producción literaria, publicada en 1920, Tempestades de Acero. Los invito a que vayan a ver el video en donde comentamos el efecto que tuvo la experiencia de la guerra en Junga. Y no solo en él como persona, sino también en su obra, en su producción literaria a partir de ese momento. No solo en los ensayos que él escribe, también en los diarios, sino que también en novelas. Por ejemplo, Heliópolis, que es una novela que él publica en 1949, hay una cita que me llama poderosamente la atención y que quiero compartir con ustedes, porque está vinculada con el concepto de dolor. Junga dice, y cito, el bien no puede alcanzarse solo mediante la contemplación. Debe ser conquistado a través del dolor y las equivocaciones, de la culpa y el sacrificio. Sacrificio, dolor, disciplina, purificación. Todo esto tiene que ver con un etos guerrero. Y esto se explica, como ya mencionamos, por la experiencia bélica que Junga tuvo. Vamos a abordar ahora directamente la obra, el ensayo sobre el dolor en la página 13, y vamos a escuchar entonces directamente ya al autor. Nos dice en la página 13, el dolor es una de esas llaves con que abrimos las puertas no solo de lo más íntimo, sino a la vez del mundo. Cuando nos acercamos a los puntos en que el ser humano se muestra a la altura del dolor o superior a él, logramos acceder a las fuentes de que emana su poder y al secreto que se esconde tras su dominio. Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. Para Junga, quien no huye del dolor, que es una realidad ineludible de la vida, pues es un cobarde que trata de alejarse de la realidad. En la página 32 nos habla del concepto de dolor aplicado al sufrimiento que siente el ser humano en una sociedad técnica, una sociedad moderna. Vamos a ver de qué se trata. Al considerar la penetración del dolor en la esfera de la procreación, no nos es lícito olvidar tampoco la agresión a los no nacidos. Es una agresión peculiar del carácter débil y a la vez bestial del último hombre, para citar a Nietzsche. Desde luego, un espíritu cuya falta de discernimiento se revela en que confunde la guerra con el asesinato o el crimen con la enfermedad, elegirá necesariamente en la lucha por el espacio vital, el Lebensraum, el modo menos peligroso y más deplorable de quitar la vida. En una situación dominada por leguleyos, los únicos sufrimientos que llegan a los oídos son los de los acusadores, pero no los de los indefensos y silenciosos. Les invito a utilizar discernimiento para que se den cuenta de qué está hablando Junga en esta cita. No lo podemos mencionar explícitamente porque evidentemente va a haber problemas con el video, pero que nos deja ver cómo la técnica ha penetrado a tal grado de gobernar y decidir sobre la vida del ser humano, incluso cuando aún no ha nacido. En la página 34 nos dice, esta cita ya tiene que ver con el dolor entendido como pues un concepto ascético, purificador, y nos dice lo siguiente:
todas las medidas que entonces se toman abocan a no escapar del dolor, sino a resistirlo. De ahí que tanto en el mundo heroico como en el cultural encontremos una relación con el dolor en todo distinta de la que hallamos en el mundo de la sentimentalidad, en el mundo moderno. Mientras que en este último mundo lo que importa es, como hemos visto, expulsar el dolor y excluirlo totalmente de la vida, de lo que se trata en el mundo heroico y en el cultural es de incluirlo en la vida y de disponer ésta de tal manera en que todo el tiempo se halle pertrechada para el encuentro con el dolor. Esto es algo que se deriva ya del simple hecho de que allí la vida está aspirando incesantemente a permanecer en contacto con el dolor, pues no otra cosa es lo que significa la disciplina, tanto la disciplina ascética del sacerdote, dirigida a la mortificación, como la disciplina heroica del guerrero, dirigida a lograr un endurecimiento como el del acero. En uno y otro caso se trata de mantener enteramente sujeta a nuestro poder la vida, para estar a cualquier hora en condiciones de lanzarla al combate en el sentido de un orden superior. Esta cita es de mis favoritas, es brutal, pero que nos deja ver bien cómo entiende Jung el dolor. En la página 81 leemos lo siguiente, y aquí ya habla de los efectos que el progreso técnico tiene sobre el ser humano y el dolor que le produce. El espíritu que desde hace más de 100 años viene dando forma a nuestro paisaje es, de ello no cabe duda, un espíritu cruel. Deja sus huellas también en los seres humanos, en los que elimina los lugares blandos y endurece las superficies de resistencia. Nosotros nos encontramos en una situación en la que todavía somos capaces de ver las pérdidas. Aún sentimos la aniquilación del valor, la superficialización y simplificación del mundo. Jung afirma que este extraer fuera de sí la vida, ese cosificarla y objetizarla, va aumentando sin interrupción. Tras la edad de la gran seguridad ha llegado con una rapidez asombrosa una edad diferente, en la que preponderan las valoraciones técnicas. La lógica y la matemática que en esas valoraciones imperan son extraordinarias y admirables. Vislumbramos que el juego es demasiado sutil y consecuente como para que lo hayan ideado seres humanos. Ha de ser grande el poder capaz de someter al humano a las máquinas, a las mismas exigencias, que se le hacen a una máquina. Y como se dan cuenta, son poderes muy grandes y que no son humanos, según el autor, y que traen como consecuencia una aniquilación, una destrucción del ser humano y de su vida. Esto es en lo que respecta al ensayo sobre el dolor. Son las ideas principales que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a abordar el ensayo de la movilización total. Es un escrito pues que se encuentra entre los que más fama le dieron a Junga. Se publicó en 1930 y esta expresión de movilización total intenta explicar las graves consecuencias del desarrollo incontrolado de la técnica en su estrecha vinculación con la idea de progreso y de un capitalismo omnímodo. Para el autor, la Primera Guerra Mundial, recordemos que en Tempestades de Acero, Junga nos platica cuál fue su experiencia como soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y en esa narración nos deja también ver cómo la Primera Guerra Mundial introdujo una lógica completamente nueva en la manera de hacer la guerra. La Primera Guerra Mundial, dice Junga en la página 90 de esta edición, en la movilización total, que esa guerra, que marcó un antes y un después en toda la historia de la humanidad, fue producto de la unión del genio de la guerra con el espíritu del progreso material. Por supuesto, el resultado fue devastador y ahora la guerra lo abarca todo. Y como consecuencia hay una pérdida de libertad individual y una destrucción de los elementos tradicionales de la vida. Junga se dio cuenta que en la Primera Guerra Mundial
disolvió la idea clásica o tradicional de la guerra propia de los antiguos imperios, pues trajo consigo la eliminación de una casta guerrera, aristocrática y tradicional que se regía con un código de combate heroico, noble, aristocrático y caballeresco. Ejemplo de ello, pues era el tradicional combate de hombre contra hombre. Todo eso ha quedado atrás, pues la Primera Guerra Mundial y su tecnificación masiva trajo como consecuencia también una tecnificación de las armas. Ahora ya no se lucha cuerpo a cuerpo, ya hay metralletas, hay granadas, hay blindados, hay aviones y hay toda suerte de mecanismos destructores, aniquiladores. Por lo tanto, también la guerra adquiere un carácter de trabajo, donde el soldado es un mero ejecutor de esa técnica. Otra consecuencia de esa tecnificación masiva fue el servicio militar obligatorio, porque ahora había necesidad de reclutar masivamente combatientes. Esto trajo como consecuencia naturalmente una muerte también masiva, porque la sociedad estaba movilizada ahora totalmente a las crueles exigencias que les imponía la guerra. Vamos a entrar ahora bien entonces al texto de la movilización total. Les he expuesto algunas notas que tomé para explicarles la esencia del ensayo, pero vamos, lo más importante es aquí darle la palabra al autor alemán. Y en la página 90 encontramos la primera afirmación a la que les hacía referencia. Cito: quizá la mejor manera de señalar la peculiaridad específica de esa gran catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial sea decir que en ella el genio de la guerra se compenetró con el espíritu del progreso. Por lo que se refiere a la aversión al progreso, podemos invocar a todos los espíritus realmente significativos del siglo XIX. Pese a todo el asco que nos inspiran la superficialidad y la uniformidad de las formaciones a que nos vemos enfrentados, surge la sospecha de si no será muchísimo más significativo el fondo del que esas formaciones brotan. Hoy cabe aportar ciertamente buenas razones para probar que el progreso no es un avance. Con toda razón se ha complacido el espíritu en despreciar de múltiples modos las marionetas de madera del progreso, mas los delgados hilos que ejecutan los movimientos de las marionetas son invisibles. Y dice: ¿quién pondría en duda que el progreso es la gran iglesia popular del siglo XIX? Y la única iglesia que goza de una autoridad efectiva y de una fe exenta de críticas. Cuando analicé la obra de Friedrich Georg Junge, La perfección de la técnica, voy a dejarles el link, los invito a que vean el video, ahí se toca con mayor profundidad todos estos aspectos de los que habla la movilización total y que como la idea de progreso también es una idea que tiene, o es una ideología que tiene connotaciones religiosas, pseudo religiosas. Por eso Junga dice aquí: ¿quién podría negar que es el progreso? Es la gran iglesia popular del siglo XIX. Y los acontecimientos históricos dieron prueba de que así fue. En la página 96, Junga nos explica elementos de la guerra en su forma tradicional y de cómo la movilización total los destruyó. A la vez que se difuminan los estamentos y quedan recortados los privilegios de la nobleza, también va desdibujándose el concepto de casta guerrera. Constituir la representación armada del país deja de ser el deber y el privilegio únicamente de los soldados profesionales y se convierte en tarea de todos los hombres aptos para las armas. Era lo que comentábamos: reclutamiento masivo de combatientes que ya no respondían a la idea tradicional de que la guerra se llevaba a cabo por aristócratas y guerreros de la casta guerrera.
En la página 108, Junga dice que es bueno ciertamente ser intempestivo en el recto sentido de la palabra y desplegar una actividad vigorosa en el espíritu de desear conservar lo tradicional, pero eso tiene como presupuesto la fe. Un hombre de fe que se mueve con parámetros y categorías religiosas. Voy a tomar un poco de agua. Este de hombre ve con desprecio la idea de progreso por los efectos y las consecuencias que ha tenido en la vida del ser humano. Por lo tanto, el hombre que no es espiritual, que es materialista, progresista, antitradicional, que se mueve con los parámetros típicos del sistema, pues naturalmente no va a ver las cosas de esta forma. Seguramente le va a decir al autor que es tradicional, que es conservador, eh, que es fascista. En fin, los típicos calificativos, ¿verdad? Que se le dan a una manera de ver las cosas como la de Junga. Esto tiene relación también con el escrito de Fuego y Movimiento. Se publicó en 1930, es el tercero que aparece en este volumen y que en su título original, eh, en alemán, aquí lo tengo, Feuer und Bewegung, matemática bélica, como también lo llamó Junga en sus orígenes, ofrece nuestro autor un pronóstico de lo que serían las guerras futuras gracias a los avances de la técnica aplicados al exterminio bélico, que a partir de la Primera Guerra Mundial, como Junga lo vio en Tempestades de Acero, pues prometían ser devastadores, aniquiladores del ser humano. ¿Qué más podríamos comentar? Como ya se dieron cuenta, tienen vínculos estrechos estos tres escritos. En la página 127, Junga reafirma esto. Fuego y movimiento. Era de aguardar que en la edad de la técnica sufriesen los medios y métodos de la conducción de la guerra unas modificaciones más rápidas y radicales que todas las observadas con anterioridad en las mudanzas de los encuentros hostiles habidos entre seres humanos. Los grandes acontecimientos han confirmado que estaban bien justificadas las conjeturas que suponían que la técnica influiría en la confrontación bélica. Ya no hay duda de ello, la historia lo dejó ver, con una Segunda Guerra Mundial que también fue terrible y que cobró la vida de millones de personas. Y por eso Junga en la página 141 nos dice que la guerra mundial aparece como un fragmento gigantesco al que cada uno de los nuevos países industrializados aportó su contribución y por eso son responsables de lo que ha ocurrido. El autor sigue afirmando que la técnica pudo destruir ciertamente las formaciones tradicionales de la guerra, que era lo que analizábamos minutos antes en la breve síntesis que les ofrecí de la movilización total. Junga afirma que la guerra mundial es un reflejo de nuestra vida en general, pues en esta también pudo el espíritu que se halla tras la técnica destruir los vínculos antiguos. Tratamos aquí de manera bastante sintética, porque mi intención no es ofrecer un análisis absoluto, erudito y total de las consideraciones de Ernst Junga, sino simplemente esto constituye un primer acercamiento a la obra y también una invitación para que lean el libro. Los invito también a que puedan ver los videos que hice de La Tempestades de Acero de Ernst Junga, de Friedrich Georg Junga, La Perfección de la Técnica, porque juntando los argumentos, las tesis de los autores en esas dos obras, también podemos comprender mejor lo que Ernst Junga explica aquí. Todo está relacionado. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del video.
compártanlo para que otras personas también puedan verlo y pues conocer estos temas. Suscríbanse al canal porque también vamos a seguir analizando temas relacionados a estos, más libros, más análisis y recomendaciones de libros. Vamos a analizar posteriormente más obras del autor alemán Ernst Junger. Y bueno, denle like al video si les gustó. Y nos vemos hasta la próxima entrega de El Emboscado. Muchas gracias.